Bienvenidos al Club siglo XXI, aunque no sea personalmente. Os espero, desde luego, en las próximas ocasiones que tengamos oportunidad y estos impedimentos terribles que hoy hacen imposible que estés aquí, Esteban, pues no existan, los hayamos vencido, los hayamos derrotado y puedas estar aquí con nosotros, que sabes que te estimamos mucho. En el Club Siglo XXI tenemos un interés muy especial, muy contundente, por que españoles que tienen perspectivas diferentes analicen lo que nos está sucediendo y este porvenir tan complicado que se nos presenta, tan difícil, ¿no? Y una de las perspectivas que más nos interesa en el club es la perspectiva de los españoles desde fuera de las fronteras y muy especialmente desde la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo. Yo creo que estamos en cierta medida entrando en una espiral de pesimismo que ha sido muy habitual en nuestra historia, en la historia española, y que ha tenido resultados muy negativos para nosotros, y estamos también en una espiral de ensimismamiento. Todas las discusiones que se hacen en España, en el espacio público, son discusiones internas. Nos estamos mirando, como hace bastantes años se denunciaba, el ombligo continuamente. No adquirimos así perspectiva, no adquirimos así el ángulo correcto para ver la realidad. Y qué mejor que personas como Pons nos pueda decir lo que ve, lo que piensa, lo que siente desde la Unión Europea, tanto desde la Unión como de nuestro país, de España. Ese era un interés que teníamos especial, y me congratula también muy especialmente que empecemos con Esteban González Pons este ciclo. Le va a presentar Juan Duch, portavoz, o director, mejor dicho, general de comunicación del Parlamento Europeo, que no es poco. Antes de trasladarle la palabra para la presentación, quiero decirles a los que nos están escuchando que esperamos verles aquí lo más pronto posible, pero que además, si tienen preguntas, si quieren hacer alguna pregunta a Esteban, nos dirijan esas preguntas por WhatsApp al número 603 85 09 65, entre otros cauces que tienen para preguntar. Y nosotros trasladaremos diligentemente estas preguntas a Esteban González Pons para que nos la conteste. Jaume, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Nicolás, presidente. Muchísimas gracias, por supuesto, al Club Siglo XXI por la invitación, por haber pensado en mí para presentar a Esteban González Pons. Voy a intentar hacerlo brevemente, primero porque es lo que se me ha pedido y segundo, pues porque ustedes conocen a Esteban sobradamente y lo que quieren, obviamente, es escucharle a él y no necesariamente escucharme a mí. Pero sí me gustaría aprovechar para enmarcar al personaje en el lugar y sobre todo en el momento actual, un momento que poco tiene que ver con el de hace 5 o el de hace 10 años. Y de hecho esa es la razón por la que he aceptado con gusto la invitación que me cursaron. Como ya imaginarán, mi papel de portavoz del Parlamento Europeo me exige absoluta neutralidad. Lógicamente, los funcionarios, como yo, trabajamos para la institución y la institución la forman todos sus miembros, independientemente de su afiliación política o de su proveniencia geográfica. Pero es verdad que al mismo tiempo la misión del portavoz es hacer todo lo posible para que se sepa qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo, qué decisiones se está tomando, por qué, quién está detrás de esas decisiones, y para ello pues no hay mejor vehículo que los propios actores de la función parlamentaria, que son los diputados. Y esta conferencia de debate, creo, sinceramente, puede ser
un momento tan bueno como cualquiera para lograr que esa comunicación, que esa información fluya. Así que aquí me tienen presentándoles a alguien a quien yo apenas conocía antes de su llegada al Parlamento Europeo y a quien, en cambio, ustedes seguramente pudieron seguir de cerca hasta ese momento, mientras ejerció responsabilidades importantes en su partido y en el Congreso de los Diputados. Y aquí se da, sin duda, una cierta paradoja. Ahora, seguramente, como diputado europeo y como vicepresidente primero del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo, que es el más numeroso de la Cámara, Esteban González Pons tiene más influencia política que nunca, o mejor dicho, más influencia en las políticas que nunca, en todas esas decisiones que se toman en Bruselas entre ministros, eurodiputados, comisarios y que influyen en nuestra vida cotidiana o en nuestro futuro mucho más a veces que decisiones nacionales que, sin embargo, ocupan mucho espacio en nuestras pantallas o en el papel de los periódicos. Les podría poner muchos ejemplos, pero basta seguramente con mencionar la batería de decisiones que las instituciones europeas han tomado desde que llegó la terrible pandemia del coronavirus, decisiones muchas de las cuales se han tomado con participación directa, a veces incluso fundamental del Parlamento Europeo. Pero aún así es verdad que la distancia geográfica o la distancia conceptual entre Madrid y Bruselas o entre cualquier otra capital y Bruselas hace que posiblemente le sigan ahora con algo más de dificultad que hace unos años. Tras cada elección al Parlamento Europeo llegan a esta Cámara en torno a un 50% de nuevos diputados. Entre ellos los hay que están al inicio de su carrera política, otros en mitad de ella, otros en sus últimos años. Y en los tres casos es siempre interesante observar la mucha o la poca capacidad de adaptación de todos ellos, especialmente de quienes llevan a sus espaldas muchos años de brega política en sus respectivos países. Este Parlamento es diferente de otros y probablemente también de los que ustedes conocen mejor. Aquí se huye del enfrentamiento, se busca el consenso, se busca el pacto, el acuerdo amplio a través de la negociación permanente. Aquí nadie tiene mayoría y ninguna norma europea puede salir adelante sin contar con un respaldo muy amplio. La falta, además, de una línea divisoria entre diputados gubernamentales y diputados de la oposición facilita, desde luego, este clima de búsqueda de acuerdos. En Bruselas, la ideología convive con la defensa del interés nacional. Un día se vota en clave ideológica, izquierda-derecha, otro día se vota en clave norte-sur, pero la mayor parte de las veces lo que se vota es el resultado de un compromiso global. Esta manera de funcionar, de buscar el acuerdo a costa de dejarse todos algunos pelos en la gatera, no da titulares, desespera a los periodistas que buscan la simplicidad del a favor o el en contra y castiga, por tanto, a veces la visibilidad de la propia institución, del propio Parlamento, pero a cambio permite aprobar leyes europeas con un nivel de aceptación muy amplio y que van a poder durar después muchos años. Esta experiencia es la que hace que quienes transitan del Parlamento Europeo a sus parlamentos nacionales o a sus gobiernos vuelvan a la política nacional con un bagaje que los hace más útiles en los momentos en los que hay que tejer acuerdos, pero para quienes hacen el camino inverso, para quienes llegan a Bruselas, supone a veces, es verdad, un cierto choque cultural o en todo caso les exige lo que comúnmente se describe como cambiar el chip. Yo nunca le he preguntado a Esteban cómo fue su adaptación a la política europea, pero sospecho que fue bastante fácil, porque a los pocos meses de llegar se había convertido ya en un referente muy importante en su grupo parlamentario y en pocos años en uno de los diputados más influyentes de la Cámara, con un peso específico, particular, en los grandes acuerdos de legislatura y, claro está, en la defensa de los temas que en cada momento
más han podido interesar a su grupo parlamentario, a su partido o a su país, buscando además que los unos y los otros sean compatibles. Antes de concluir, les diré que me ha sorprendido a medias el título que Esteban ha escogido para su conferencia. Y es algo que también tendré que preguntarle un día, si no lo hacen ustedes hoy, si sus convicciones de federalista europeo, que no pongo en duda, vienen de lejos y se las trajo consigo, o si son el resultado de sus años aquí, de un cierto, no ya síndrome de Estocolmo, pero en todo caso sí de Bruselas. Pero de lo que no me cabe duda ninguna es de que es una muy buena cosa que alguien como él, con mucha carrera por delante en los escenarios de la política europea, se declare expresamente federalista europeo. Ser federalista era algo muy común en los años en los que la Unión Europea empezó a desarrollarse, esos años en los que las cosas parecían ser más fáciles y avanzaban más rápido, años en los que los gobiernos podían proyectar sus programas a medio y a largo plazo y en los que el debate político no se reducía a los 140 caracteres del Twitter. Más adelante, durante el tiempo en el que el Reino Unido fue miembro de la Unión Europea, la palabra federalismo fue prácticamente un tabú en Bruselas. Se hablaba de la F-word, la palabra que no se tenía que pronunciar. Y sin embargo, la Unión Europea nunca ha dejado de avanzar por la senda federal, casi siempre es verdad, en paralelo a otra senda, una senda con más piedras, con más agujeros, que es la senda intergubernamental, la senda de las decisiones que requieren la unanimidad de todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. Pero hay muchos elementos federales en la Unión Europea, empezando por su sistema de coordinación de bancos centrales, o acabando por el reparto de competencias. Pero es verdad, Europa no es todavía una federación completa y ni siquiera sabemos si algún día llegará a serlo. Parece, sin embargo, que también a nivel europeo se aplica aquello de que de la necesidad hay que hacer virtud, y de ahí de que las crisis económicas y sociales de los últimos años, y por supuesto ahora también la grave crisis del COVID, nos empujen por ese camino, por el camino de la federalización. La puesta en marcha del Plan de Recuperación Europeo, los famosos 750.000 millones de euros que se aprobaron antes del verano y que se basan en endeudamiento europeo, no nacional, pues es obviamente un paso muy importante hacia esa Europa federal, como lo pueden ser también otros proyectos de reconversión económica, el Pacto Verde Medioambiental o el impulso de la Europa digital en el siglo XXI. Así que, bueno, pues ahora que los británicos ya se han ido, quizá deberíamos empezar a llamar las cosas por su nombre. Pero de todo esto, quien les puede hablar más y mejor es el invitado de esta noche, es Esteban González Pons. No se pierdan, por cierto, algunos de los discursos suyos en el hemiciclo que corren por YouTube, por las redes sociales, algunos de ellos como el que pronunció con motivo del Brexit, que llevan ya millones de visionados. Prometí ser breve, no sé si lo he cumplido, así que concluyo. Les dejo con Esteban González Pons, eurodiputado español del Partido Popular Europeo, influyente en los lugares en los que hay que serlo, tan dialogante como haga falta, pero recio en la defensa de sus principios y valores, moderado, por no decir centrista, que tampoco está de moda, y también, claro está, federalista europeo. Así que muchas gracias a todos y la palabra a Esteban González. Buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento al Club Siglo XXI por haber vuelto a invitarme y personalizar ese agradecimiento en su nuevo presidente, Nicolás Redondo, a quien le agradezco en nombre de todos el esfuerzo que está haciendo. Desgraciadamente y afortunadamente, el Club Siglo XXI vuelve a ser hoy tan necesario como lo fue durante la transición. En segundo lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a Jaume Duch, director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo. Él representa lo mejor que tenemos los españoles en Bruselas. Hay muchísimos funcionarios españoles en Bruselas haciendo un gran trabajo en defensa de nuestro país y muchos no son muy conocidos
ni tenemos muchas ocasiones de agradecerles su trabajo. Ellos constituyen nuestra mejor diplomacia. Además, Jaume Duch es un funcionario brillante y reconocido en todos los países, quizá la cara más conocida del propio Parlamento Europeo. Y quiero acordarme también de las dos palomas, de la paloma madre y la paloma hija, que representan el espíritu y la continuidad de este Club Siglo XXI y de las que me acuerdo siempre en la distancia, a las que echo de menos, como echo de menos cuando echo de menos Madrid. Bien, tengo nostalgia de poder dar una conferencia tradicional. En 2009 di mi primera conferencia en el Club Siglo XXI. Se me ocurrió entonces lo de bloguearla, hacer la primera conferencia blogueada, y lo conseguí, pero por culpa del blogueo no la disfruté. Y ahora que tenía la segunda, la tengo que dar en este formato espiritual y voy a poder darla, pero tampoco voy a poder disfrutarla. Así que, Nicolás, si es posible, algún día invítame, que pueda ir y que después podamos cenar una cena que no sea virtual. No sé cuántos de ustedes se acordarán, pero en los años 70, la editorial La Galla Ciencia, a través de su colección Biblioteca de Divulgación Política y con el fin de prepararnos para la transición, publicó 27 libritos respondiendo a la pregunta ¿qué es? ¿Qué son las derechas? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué son las dictaduras? ¿Qué es la política monetaria? ¿Qué es la democracia? Y en este plan. Lo primero que quiero señalar es que, ¿quién nos lo iba a decir? Hoy nos hace más falta una colección así que entonces. Y lo segundo es que si alguien se ofrece a recuperar esos libritos tan educativos, yo me ofrezco a redactar el que se llame ¿qué es ser federalista europeo? En España nadie sabe qué es el federalismo europeo, si es un ser humano, un animal o una cosa. Quizá porque todos lo somos, o lo éramos, o quizá porque no lo sea nadie. Para nosotros, durante la transición, mercado común y constitución fueron ideas complementarias y conectadas. Ambas instituciones, tomadas juntas, significaban democracia, modernidad y prosperidad. En los años 70 no aspirábamos a ingresar en el mercado común tanto por razones económicas, disponíamos de un buen acuerdo comercial, como por prestigio. Después de 40 años de franquismo, necesitábamos ese reconocimiento por parte de nuestros vecinos. Pertenecer al Club Europeo era ser aceptados como una democracia equivalente a cualquiera de Europa Occidental. Por eso, por esa actitud admirativa hacia los socios fundadores con que ingresamos en el mercado común, es por lo que hasta hoy hemos mirado con miedo reverencial a cuanto las instituciones europeas digan sobre España. Por experiencia les digo que somos el país que menos protesta en Bruselas. Nosotros mismos nos situamos psicológicamente un escalón político por debajo de Francia o Alemania, sin que exista ninguna razón que lo justifique, como si lo francés o lo alemán siempre fuera democrático y necesario y lo español estuviera por ver. Para confirmar lo que digo, basta consultar el último Eurobarómetro, donde se recoge que los españoles confían más en la Unión Europea que en el Gobierno de España, que en el Congreso de los Diputados, que en el Poder Judicial y más que en las autoridades regionales y locales. Y para pasmo universal, también confiamos más en la Comisión Europea, el nido de todos los burócratas, según el resto de los europeos. De hecho, el resto de países de la Unión Europea confía mucho antes en sus autoridades nacionales o locales que en las europeas. Pero lo nuestro no es amor, es devoción. Con semejante prestigio, es normal que en nuestro país nadie cuestione que la Unión Europea es necesaria, que nadie se pregunte si nos conviene pertenecer o si no estaríamos mejor sin ella o reduciéndola a su mínima expresión. Los españoles, fuera de la Unión Europea o sin ella, sentiríamos que hemos perdido la mitad de nuestra Constitución.
nos sentiríamos huérfanos y desprotegidos. ¿Qué no seríamos capaces de hacer si nos vuelven a dejar solos y aislados? En cierto sentido, la Unión Europea es una camisa de fuerza para el guerracivilismo patrio. No quiero contarles cuántas llamadas recibo en los últimos tiempos de personas muy sensatas y muy prestigiosas que me suplican que Europa haga algo para cambiar el gobierno de España, como si Europa fuera un poder superior, como si solo Europa pudiera salvarnos de nosotros mismos. Sin embargo, por más que vaya a sorprenderles, debo decirles que no solo el futuro, sino también la mera existencia de la Unión Europea está siendo cuestionada, y cada día más a lo largo y ancho del continente. En el oeste, por las fuerzas nacionalistas que añoran la grandeza perdida y que encuentran en el proteccionismo una barrera con que protegerse de la globalización. Y en el este, por los gobiernos iliberales que impugnan los principios políticos de separación de poderes y respeto a las minorías. Para unos y otros, el rechazo a la inmigración es una forma simple de poner rostro al peligro que la diversidad europea representa para sus naciones. Hablamos de partidos de gobierno y de partidos que pueden estar en el gobierno. A este nuevo nacionalismo, tan peligroso como cualquier nacionalismo del pasado, recuerdo que las dos guerras mundiales fueron guerras nacionalistas, pueden ustedes llamarlo Brexit para entendernos. Pero en España no, o mejor dicho, en España aún no. Incluso partidos políticos como Vox o Podemos, que en Bruselas comparten grupo parlamentario con fuerzas abiertamente antieuropeas, en casa se definen como europeístas. En España el europeísmo es tan natural y tan impostado como que en el Congreso de los Diputados nos tratemos unos a otros de su señoría mientras nos insultamos como no lo haríamos en la taberna. En España somos europeístas porque muchos aún no saben que se puede no serlo. Así que cuando he titulado esta conferencia ¿Por qué soy federalista europeo?, debo confesar que me he encontrado con dos tipos de respuestas. Unos me han dicho, ¿federalista europeo? ¿Eso existe? Y otros me han preguntado, ¿pero es que federalistas europeos no somos todos? ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de federalismo europeo? Por decirlo de una manera sencilla, hablamos de los Estados Unidos de Europa. Hablamos de aspirar a que las naciones europeas acaben dando paso a un Estado federal, democrático, plural, multicultural, laico, que sostenga equivalentes derechos, obligaciones y prestaciones educativas, sanitarias y sociales para todos sus ciudadanos, al que llamemos Estados Unidos de Europa. Y ahora responderé no a la pregunta que naturalmente haría cualquier español bien intencionado. ¿No es eso a lo que aspira toda la Unión Europea? No. No. La Unión Europea atraviesa una profunda crisis de identidad que nos obliga a los federalistas europeos a dar un paso al frente y defender una posición política que todo el mundo daba por supuesta, pero que está siendo atacada sin piedad por populistas y nacionalistas de izquierda y de derecha. Ya decía Edmund Burke en 1796 que ningún europeo se siente un exiliado en alguna parte de Europa. Es verdad, nos separan los idiomas, pero nos une todo lo demás. Según Burke, los europeos compartimos la religión cristiana, el derecho romano y la tradición germánica. Bueno, actualizando esa afirmación, yo diría que la identidad europea se funda en una historia colectiva, en el laicismo común, en el cristianismo de fondo compartido, en la cultura que crece a la vez, en el derecho universal, en un mismo diálogo filosófico, en características sociales muy próximas y en idénticos principios y valores políticos. ¿Existe un modo de vida europeo, un European Way of Life? En mi opinión, claramente sí, y no es ni excluyente ni cerrado. Si me permiten
la broma, el hecho diferencial europeo, ese sí que es innegable. Históricamente somos europeos antes que ninguna otra cosa, mucho antes que ninguna otra cosa. Desde Neandertal se puede considerar que somos europeos, y lo siento por los nacionalistas. Si un historiador de dentro de 2000 años, el tiempo que nos separa a nosotros mismos del emperador Augusto y del Imperio Romano, tiene la bondad de mirarnos, no se acordará de si éramos luxemburgueses, holandeses, italianos o españoles. Directamente nos llamará europeos. Lo mismo que nuestros hijos cuando hoy llegan a Japón, Canadá o India y donde son recibidos como europeos, de Alemania, de Rumanía o de Suecia, sí, pero antes que eso, europeos. La aspiración a los Estados Unidos de Europa está justificada por razones históricas, culturales, políticas y económicas. Aunque no fuéramos más que familia, que ya digo, lo somos desde Neandertal, la unidad política europea sería necesaria por purísima conveniencia. Les voy a dar algunos datos. Nos gusta imaginarnos como un gran continente, porque además aparecemos en el centro de los mapas. Bien, en el centro de nuestros mapas. Pero en realidad somos el continente más pequeño del mundo. Y en los mapas de Estados Unidos o de China aparecemos relegados en una esquina, cuando no partidos por la mitad. Los europeos representamos solo el 7% de la población del planeta. Producimos solo el 25% del Producto Interior Bruto Mundial y, sin embargo, consumimos el 54% del gasto global en política social. Repito, nosotros, el 7% de la población mundial, consumimos el 54% del gasto mundial en educación, sanidad y pensiones. ¿Durante cuánto tiempo podremos mantenerlo así si seguimos perdiendo población y nos separamos en pequeños países? ¿Durante cuánto tiempo el 7% del planeta va a poder seguir consumiendo el 54% de los recursos en sanidad, educación y pensiones? En conjunto, representamos una potencia económica y social, sí, pero ahora analicemos lo que pasará en las próximas décadas. Lo primero que vemos es que nuestro poder económico disminuirá drásticamente. De ese 25% de PIB que hoy representamos, pasaremos al 15% del PIB mundial en 10 o 15 años. Y esto son datos anteriores a la pandemia. Para que se hagan una idea, en el año 2050, ningún país europeo, por PIB, podrá seguir siendo miembro del G7. Ninguno. Ni siquiera seremos grandes en cuanto a demografía. Hace 70 años, el 26% de la población mundial todavía vivía en Europa. Actualmente, como he dicho, solo el 7%. Cuando mis padres nacieron, casi la mitad de los ciudadanos del planeta eran europeos. Ahora no llega al 10%. Ningún país de la Unión Europea, por grande que sea, podrá sobrevivir en el tablero de las grandes regiones económicas de la Tierra. En otras palabras, somos el continente más pequeño, estamos perdiendo población, estamos perdiendo influencia económica global y cada vez somos menos. Como una vez dijo Jean-Claude Juncker, hay dos tipos de países en Europa, los países pequeños y los países que todavía no saben que son pequeños. Por separado, somos insignificantes. He dicho antes que el proyecto de Unión Europea, el mayor logro de la paz en toda la historia del ser humano, atraviesa un momento crítico, peligroso, y es verdad. Su actual configuración de la Unión Europea, como una confederación de Estados-nación, transmite la impresión de encontrarse estancada, de no avanzar hacia la federación, de ser suficiente para el consenso de los gobiernos nacionales e incluso excesiva para un conjunto creciente de opiniones públicas nacionales. Los más optimistas suelen responderme que siempre ha sido así, que Europa crece con las crisis,
que la respuesta al Brexit es más Europa y tal y tal. Ya. Pero a mí esas frases hechas empiezan a sonarme a hueco. Prefiero no ser ingenuo y afrontar la realidad tal cual es. El europeísmo ya no es una ambición universal. El dolor de las guerras mundiales se ha olvidado. Los ciudadanos perciben muy lejanas las instituciones de Bruselas. La globalización asusta. El capitalismo sin fronteras necesita integrar más y mejor a una generación de millennials recién llegados y a otra de baby boomers que se sienten expulsados. Los nacionalistas se han recuperado y levantan sus banderas segregadoras como antes de la guerra. El populismo está destruyendo el discurso de nuestros mejores políticos, como terminó haciendo en los años 30. Prefiero ser realista y dar un paso al frente y defender a la Unión Europea no por la política agraria, no por el programa Erasmus, no por el Tratado de Schengen. Todas esas cosas podrían existir igual aunque no existiera la Unión Europea. Defender a la Unión Europea porque políticamente creo en Europa. Porque creo en la identidad común europea, que no es sustitutiva, sino complementaria de nuestra identidad como españoles. Porque puedo sentirme valenciano y español, y puedo sentirme valenciano, español y europeo, igual que un ciudadano de Múnich puede sentirse bávaro, alemán y europeo. Y porque creo que en la construcción europea pesa tanto nuestro pasado común como nuestra voluntad de permanecer unidos en el futuro. Mi alegato hoy aquí es que, además de ser españoles, tenemos derecho y casi obligación de sentirnos europeos. Ahora bien, quiero aclarar que ser europeo no es lo mismo que ser europeísta. Y lo vemos en muchos de los gobiernos que tenemos hoy en día en Europa. Todos son, sin ninguna duda, gobiernos europeos. Están aquí desde un punto de vista galáctico, no están colocados en otro lugar, ni en otro planeta. Pero permítanme, no obstante, que dude que alguno de ellos, además de europeo, sea un gobierno realmente europeísta, empezando por el que dirigen Sánchez Iglesias. Pondré un ejemplo ahora que atravesamos lo peor de la crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Esos gobiernos que digo que son europeos pero no europeístas se han puesto de acuerdo para aprobar un plan de recuperación que inundará de millones nuestras economías nacionales. Sin embargo, que ese plan sirva para reforzar el proyecto de integración europeo es algo que desde mi punto de vista todavía está por ver. Si el dinero que va a venir de Europa lo empleamos para invertir en educación, en tecnología, en transformación digital, en robotización, en inteligencia artificial, en emprendimiento, entonces servirá. Pero si lo empleamos, en cambio, para seguir manteniendo artificialmente con vida unos sistemas productivos que se han quedado antiguos, si lo empleamos para construir rotondas, para abrir alcorques o para poner carteles informativos en alguna de nuestras hermosísimas lenguas autóctonas, si damos la espalda al mundo de la innovación, de la ciencia, de la investigación, si no luchamos de verdad contra el cambio climático, si seguimos invirtiendo más en ladrillos que en laboratorios, entonces todo este dinero no habrá servido para nada. Si el gobierno de España, como se ha publicado que pretende, centraliza la concesión de estas subvenciones europeas en el despacho del presidente en la Moncloa, si hace de la arbitrariedad y el amiguismo su guía de adjudicación, entonces nada habrá servido para nada. Piénsese que este dinero del plan de recuperación no lo aporta ningún Estado, tampoco Holanda o Alemania, que este es dinero que va a pedir prestado la Unión Europea, pero que no se lo va a gastar la Unión Europea, sino los Estados miembros, como si fuera parte de su propio Estado nacional. Es decir, quien va a pedir el dinero prestado es alguien distinto de quien se va a gastar el dinero prestado. Piénsese que por primera vez en la historia, igual que en aquel juego reunido Hyper que todos los de mi generación tuvimos, le damos la vuelta a la ficha y dice: nadie pone, todos cogen. Piénsese, por tanto, que si los gobiernos no toman este dinero que van a recibir como un esfuerzo de la Unión,
sino que lo toman como un recurso presupuestario extraordinario que les evita subir impuestos o emitir deuda nacional, y el año que viene piden más, y el próximo piden más, y el próximo piden más, habremos abierto la puerta no a la fundación del Tesoro Europeo, sino a la descapitalización del propio proyecto europeo. Le habremos enseñado dónde se guarda el bote de los caramelos a los niños del patio del colegio. En nuestras manos está. En 1849, ante el Congreso de la Paz de París, Víctor Hugo puso lírica a la claridad política que representa el federalismo europeo como alternativa al nacionalismo en un célebre discurso en el que dijo, en 1849, un día vendrá en el que no habrá más campos de batalla, un día vendrá en que los mercados se abrirán al comercio y los espíritus se abrirán a las ideas. Un día vendrá en el que las balas y las bombas serán reemplazadas por votos, por el sufragio universal de los pueblos, por el venerable arbitraje de un gran Senado soberano que será en Europa lo que el Parlamento en Inglaterra, lo que la Dieta en Alemania, lo que la Asamblea Legislativa en Francia. Un día vendrá en el que veremos estos dos grupos inmensos, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, situados enfrente uno del otro, tendiéndose la mano sobre los mares, intercambiando sus productos, su comercio, su industria, sus artes, sus genios, limpiando el planeta, colonizando los desiertos, mejorando la creación. Yo soy de aquellos que quieren que ese día llegue por fin y que si no llego a verlo yo, que lleguen a verlo mis hijos. Lo diré con una sola frase para terminar. Para mí, ser federalista europeo es que Europa sea también el nombre de mi patria. Muy bien. Muchas gracias. Aquí me llegan algunas preguntas que voy a pasar a hacerlas, Esteban. ¿Para cuándo una CIC que prepare un nuevo tratado que haga caminar a la Unión Europea hacia la creación de un Estado europeo modelo federal? ¿Me has oído? Sí, te he oído, Nicolás. Sí. De momento no creo que vaya a venir, ni los tiempos apuntan en esa dirección. Estamos abordando un Brexit, que es una reducción de la Unión Europea. Por primera vez en la historia, la Unión Europea va a ser más pequeña, no va a ser más grande. Estamos diciendo no a la ampliación en los Balcanes occidentales. Algún día aspiramos a que toda Europa fuera una. Hoy, potencias como Francia muestran grandes reservas a que los Balcanes puedan pertenecer a la Unión Europea, dejándolos a merced de Arabia Saudí, de Turquía o de Rusia. Hemos dicho definitivamente no a la ampliación con Turquía, que desde luego es un país asiático y desde luego tiene una deriva dictatorial inaceptable, pero al decir no a Turquía hemos dicho no a la simbólica ciudad de Constantinopla. Estamos en este momento intentando salvar el impulso y el espíritu europeísta. Cada día el Consejo es más fuerte y los gobiernos nacionales cada vez son menos europeístas. Yo hoy no veo la posibilidad de una nueva Constitución europea, ni veo cercana una reforma de los tratados que haga el proyecto de Unión Europea más europeísta. Eso no quiere decir que no crea en ello, que no luche por ello y que no vaya a estar presente en la Conferencia para el Futuro de Europa, que empezará a celebrarse probablemente a partir del mes de noviembre, defendiendo mi federalismo europeo con uñas y dientes. Esta pregunta la había hecho Esther Herranz, para que quede constancia. Algunas otras no tienen nombre, pero yo seguiré haciéndolas. ¿Crees que ese entusiasmo casi hiperbólico que has definido de los españoles por la Unión Europea es más
un gesto de desconocimiento o de desesperación. No me han dicho. Desesperación, supongo, porque funciona mal la política española, porque no están a gusto con la política española, porque no tienen confianza, tanta confianza en las instituciones nacionales, por decirlo de alguna forma. Es decir, que ese, por lo que estoy interpretando, ese entusiasmo que describías no tiene algo de negativo, una reacción favorecida por nuestra desconfianza en nuestro propio país. Sí, yo creo que es la expresión de un complejo de inferioridad. Nos parece que lo que viene de fuera siempre es mejor que lo que tenemos dentro, el famoso que inventen ellos. Nos creemos nuestras propias leyendas negras. Somos más críticos con nosotros mismos que ningún otro pueblo europeo. Tenemos razones para caminar por Europa con la cabeza muy alta. Somos admirados fuera, pero nosotros somos incapaces de admirarnos a nosotros mismos. Si fuera algo solo de los políticos, si solo viera a los políticos españoles acomplejados cuando llegan a Bruselas, entre paréntesis, la mayor parte de las veces porque no saben hablar inglés, sino, entonces podría decirte, es un problema de la clase política. Pero no, no es un problema de la clase política, es que a los empresarios les pasa lo mismo. Todas las grandes empresas de todos los países europeos tienen delegación en Bruselas, las empresas españolas no. Todos los lobbies de Francia, de Alemania, de los Países Bajos están presentes en Bruselas. Los españoles no. Voy a contar un caso que conozco bien, que es el de la naranja valenciana. La naranja valenciana no compite contra la naranja africana o contra la naranja sudamericana. Compite contra el puerto de Rotterdam, porque es el puerto de Rotterdam el que está interesado en que entren toneladas y toneladas de naranjas o de lo que sea por sus malecones, que entren barcos en Rotterdam cargados de lo que tengan que venir cargados. Pero los productores de naranja de Valencia hace muchos años estaban presentes en Bruselas, ya no, no tienen oficina, no tienen ningún representante. Y sin embargo, el puerto de Rotterdam tiene uno de los lobbies más potentes que existen en Bruselas trabajando a su favor. Hablo de la naranja, pero podría hablar de cualquier otro sector, porque las empresas españolas no están presentes, no somos conscientes de que la Unión Europea somos nosotros. Te lo diré de otra manera, Nicolás. Durante muchos años, España ha sido receptor neto de fondos comunitarios. Ahora España es contribuyente neto. En los últimos años España pone más en la Unión Europea de lo que recoge. Eso los alemanes lo interpretan como pagar la fiesta. Y en la medida en que ellos ponen más de lo que recogen, exigen lo que se va a servir para cenar. Nosotros estamos poniendo más de lo que recogemos y aún damos las gracias por las subvenciones que nos entregan, que la mayor parte de las veces no es más que nuestro propio dinero que viene de vuelta. Deberíamos ser conscientes de que somos un país grande y poderoso en la Unión Europea, que la Unión Europea nos pertenece, como mínimo, tanto como a los demás, y venir a Europa sin complejo de inferioridad, aunque no sepamos hablar inglés, para eso están los intérpretes. Muy bien. Vamos a ver, yo tengo aquí una pregunta extensa de Jacobo Regoyos. Seguramente la Unión Federal llegará muy lentamente, como resultado de una larga evolución con marchas atrás y adelante, hasta que las diferentes identidades superpuestas ocupen su sitio de forma natural. Pero si algún día llega, tratándose de una Unión Europea federal, ¿el Estado-nación será una reliquia del pasado? Segunda pregunta, ligada a esta. Su posible evaporación progresiva. ¿Puede abrir la caja de Pandora del nacionalismo y el cambio de fronteras y, por ende, la descodificación europea? Y tercera pregunta. ¿Puede la evaporación del Estado-nación poner en peligro, irónicamente, la construcción de Europa, de la que ha sido garante y actor? Gracias. Jacobo Regoyos tiene un libro que yo recomiendo a todo el mundo, que se llama Belgistán, que trata sobre el nacionalismo en Bélgica y la difícil y extraña construcción del país belga, pero que se puede aplicar a España. Se puede aplicar a la situación que estamos viviendo en España. Cada día, querido Jacobo, me acuerdo más de tu libro sobre Bélgica cuando veo lo que sucede, lo que está sucediendo en nuestro país.
y él sabe mucho mejor que yo, porque sabe mucho más de la Unión Europea de lo que yo sé, que ese sueño de una Unión Europea en la que las naciones acabaran evaporándose es el sueño de los viejos federalistas europeos, del cual hoy estamos bastante lejos. Él sabe, y no hace falta que yo lo subraye, que el camino de la Unión Europea hoy no es, desgraciadamente, el del federalismo, sino el de un nuevo y potente nacionalismo que se está adueñando poco a poco del Consejo Europeo y que acabará trasladándose al propio Parlamento. Para mí, el debate político de los próximos años es el debate de los populistas frente a los demócratas, es el debate de la democracia iliberal frente a la democracia liberal, es el debate del no Estado de Derecho frente al Estado de Derecho, es el debate de la democracia en Internet frente a la democracia representativa, y también es el debate del nacionalismo, que es todas las cosas que he dicho anteriormente, es populista, es iliberal, es rival o enemigo del Estado de Derecho, frente al europeísmo que defiende aquellos valores en los que todos creemos. Precisamente lo he dicho antes y voy a insistir ahora, el Fondo Europeo de Ayuda contra el COVID, el famoso Fondo de Recuperación, va a venirnos a todos muy bien porque va a ayudar a nuestras economías, pero ha sembrado una semilla que de crecer puede acabar matando al árbol de la Unión Europea. Fíjense lo que han hecho los gobiernos nacionales. Han dicho, la Comisión Europea va a pedir prestados 750.000 millones de euros. ¿Con qué aval? Con el del propio presupuesto europeo. ¿Y quién va a recibir ese dinero? ¿La Unión Europea? No, los estados nacionales. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Lo que les dé la gana, porque no tiene que tener condicionalidad. ¿Lo pone Holanda? No. ¿Lo pone Alemania? No. ¿Quién lo pone? Los bancos. ¿Quién lo pide prestado? La Unión Europea. ¿Y cómo se va a devolver? Y dice el Consejo, con recursos propios de la Unión Europea. ¿Y cuáles son los recursos propios? No lo sé. ¿Los ha aprobado el Consejo? No los ha aprobado. Esto es como tener una abuela que tiene un chalet, hipotecar el chalet de la abuela, repartirnos lo que hemos sacado de la hipoteca y la hipoteca que la vaya pagando la abuela. ¿Cómo? Con recursos propios. En este momento está bien, porque era urgente recibir ese dinero. Pero si no se aprueban los recursos propios, si esto no da lugar a la fundación de un tesoro europeo, al final acabará siendo, como he dicho antes, haberle enseñado el bote de los caramelos a los niños. El mercado va a aceptar de muy buen grado estos 750.000 millones de euros avalados por la Unión Europea, porque el mercado está acostumbrado a comprar deuda española, deuda griega, deuda portuguesa, deuda italiana, y de repente en lugar de eso le ofrecemos deuda europea, avalada por 27 Estados miembros. El mercado está acostumbrado a comprar chuleta y de repente le vamos a dar solomillo. El mercado va a pedirnos más deuda de esta, no menos, más. Y el año que viene los estados van a estar tentados de emitir otros 750.000 millones de euros porque es una vía para financiarse que no pasa ni por la subida de impuestos ni por la emisión de deuda nacional. Por lo tanto, han abierto desde el Consejo una puerta que puede ser, desde luego, la de fundación del Tesoro Europeo, pero que también puede ser la de liquidación del sueño o del proyecto de la Unión Europea. Y quiero subrayar dos cosas, y no me extiendo. La primera, que en ese proceso han dejado fuera al Parlamento Europeo, y la segunda, que el proceso de aprobación de ese fondo de recuperación, por más que en España se dé por seguro, todavía atraviesa muchas zonas de incertidumbre. Muy bien. Yo tenía, como he dicho cuando he introducido a Jaime, un interés como presidente del club muy especial porque ampliaras tu reflexión sobre España desde tu perspectiva europea. Jaime hablaba de la cultura, de la tendencia, del hábito al pacto en el Parlamento Europeo. Efectivamente, la epidemia, la crisis sanitaria ha provocado ya una crisis social, la económica está clara y puede ser de unos efectos devastadores para un país como el nuestro, con el tejido industrial
que tiene nuestro país y efectivamente esto es así, pero también se puede crear en este marco una gran oportunidad para cambios que son imprescindibles en nuestro país. ¿No sería imprescindible para que esto fuera posible esa cultura del acuerdo, esa tendencia del acuerdo, esos acuerdos grandes, importantes, trascendentes en el Congreso de los Diputados, en España, entre la derecha y la izquierda constitucional? Sin ninguna duda. No tengo ninguna duda. El espíritu de la transición, y por eso te deseaba toda la suerte del mundo al frente del Club Siglo XXI, no debió haberse perdido jamás. El espíritu de la transición para los padres, para los españoles, es lo que el espíritu de los padres fundadores para los norteamericanos. Cada vez que nos perdamos en España tenemos que volver a mirar a la transición y recuperar lo que nuestros padres fundadores hicieron, lo que nuestros padres fundadores fueron capaces de hacer. La Unión Europea está fundada por personas que unos años antes estaban cada uno en un lado de la trinchera. La Constitución española y la España contemporánea está fundada por personas que solo unos años antes estaban cada uno en un lado de la trinchera, o estaban uno en el despacho oficial del ministerio y otro en la cárcel. La Unión Europea y la Nueva España están fundadas sobre la reconciliación. La reconciliación es la sangre que mueve el corazón de la Constitución del 78, como la fundación de la Unión Europea. Cuando nos olvidamos de que la reconciliación es la clave y volvemos al enfrentamiento, estamos olvidándonos del mandato de los padres fundadores, estamos olvidándonos de nuestra razón política de ser. Sin reconciliación nacional, la Constitución de 1978 es papel mojado. Sin reconciliación nacional, todas las instituciones de la Constitución de 1978 son papel mojado. Vista la actualidad política desde fuera de España, produce verdadera lástima. Utilizando una expresión que no sé si es apropiado que haga, da la sensación de que en España no hemos llegado todavía a aceptar lo que nos está pasando. Estamos todavía sin darnos cuenta de que el COVID se está comiendo por los pies a nuestra economía y nuestros políticos discuten sobre lo insustancial mientras la economía española se muere día a día. No hay abierto un debate en España sobre el plan de recuperación que se tiene que presentar en Bruselas para recibir los 750.000 millones de euros. No hay debate sobre lo que deben decir los presupuestos del año que viene. Se debate sobre quién apoya los presupuestos, pero no sobre lo que incluyen los presupuestos. Es espectacular. El Producto Interior Bruto de España ha caído estrepitosamente. La recaudación en España ha caído estrepitosamente. El gasto público español se ha disparado estrepitosamente. Y en lugar de discutir sobre cómo se puede hacer un presupuesto en esas condiciones, se discute sobre quién apoya un presupuesto en blanco. Y, por cierto, salen a apoyar el presupuesto de España quienes quisieran que España no existiera. Por lo tanto, la situación supera la lástima para convertirse en kafkiana. Y por último, también quiero subrayar que no somos capaces de darnos cuenta de que juntos sumamos, mientras que separados nos restamos. Habría que hacer un esfuerzo en España, pero lo veo difícil porque el gobierno se ha instalado en el tablero electoral y no hace nada que no le convenga electoralmente. Desgraciadamente tenemos un gobierno que piensa en ganar las elecciones aunque pierda el país. Cuando te estaba oyendo, recordaba a un español insigne, como otros muchos, por desgracia, olvidado, pues se va olvidando poco a poco. Era Salvador de Madariaga y su espíritu europeísta, que se pasó media vida discutiendo con los nacionalismos y tiene un librito precioso en el que recoge sus trifulcas durante los 40 años de la dictadura con los nacionalistas vascos y catalanes en el exilio, que se llaman Memoria justamente de un federalista, si no recuerdo mal. Cualquier relacionado con él y con ese espíritu que conozco bien porque lo he leído y con lo que tú
has comentado en esta conferencia, cualquier sujeto político que quiere ser historiable, como se diría, como dirían los historiadores, los grandes historiadores españoles, Américo Castro me parece que utilizaba justamente ese concepto, tiene que tener dos aspectos que son fundamentales: la política exterior y la capacidad de influencia contundente o determinante. En esos dos aspectos que están dirigidos al exterior, ¿cómo es que está la Unión Europea? No está siendo muy lenta, muestra cada vez que tenemos un problema cerca de nuestras fronteras o lejos, pensemos en Venezuela, la vemos lenta y muchas veces incapaz de establecer posiciones. Me gustaría que hablaras de esos dos aspectos que hacen de cualquier sujeto, también, por lo tanto, de los Estados Unidos, de los futuros Estados Unidos de Europa, hacen un sujeto apreciable históricamente. La política internacional y esa capacidad de influencia en el mundo que tiene que tener un Estado como este que dibujas y pretendes, que sería pequeño en número de habitantes, pequeño geográficamente, pero indudablemente seguiría siendo trascendente si acierta con el futuro próximo. Ojalá, Nicolás, y ojalá que las naciones europeas se dieran cuenta de que por sí mismas ya no van a ningún lugar. Ojalá Alemania se diera cuenta de que no basta con ser alemán para tener un espacio en el mundo del futuro, y Francia se diera cuenta que no basta con hablar francés para tener un lugar en el mundo que viene en el futuro, o que Holanda se diera cuenta que no basta con disponer del capital que está detrás de las grandes empresas para poder dictar lo que va a pasar en el futuro. Pero la situación, desgraciadamente, es que cada gobierno de Europa hoy tiende a tener su propia política exterior, mientras Europa está cada vez más sola en el patio global. Quiero que, por no gastar mucho tiempo, le peguemos un vistazo al tablero de juego. A nuestro oeste, Gran Bretaña se marcha, y probablemente con la intención de tener una política distante de la nuestra y de crear un modelo alternativo de ser europeo. Gran Bretaña no es un barco, es una isla, y después de irse seguirá estando allí. Más allá, los Estados Unidos de América, que si no gana en los demócratas las próximas elecciones, si Donald Trump sigue siendo el presidente, no se diferencian mucho en cuanto a política de lo que tenemos a nuestro este, que es Rusia, la antigua Unión Soviética. Es más, la política internacional que Trump pretende en su próxima legislatura, si la consigue, es de acercamiento a Rusia, precisamente, para aislar a China, que es el siguiente jugador del tablero. Y no estoy mencionando a Turquía ni a África, que la tenemos en el sur. No solo estamos aislados como potencia económica o como mercado, sino que también culturalmente, mientras el populismo va ganando cada vez más espacio. He mencionado Estados Unidos, he mencionado Rusia, he mencionado Turquía, he mencionado China, podría haber incluido Brasil. Mientras el nacionalismo y el populismo va ganando espacios en el mundo, Europa no está más fuerte. Tenemos que ser conscientes de que representamos una forma diferente de estar, que representamos unos valores políticos singulares, y que esos valores políticos hoy por hoy, y hasta que sucedan las elecciones norteamericanas, con nosotros los comparte Australia, Canadá y Japón, pocos más, y que deberíamos ser conscientes de que en el futuro, no solo, como he dicho en la conferencia, debemos estar juntos, sino que debemos también defendernos juntos. Y ahí lo dejo. Muy bien, pues Jaume, Esteban, muchas gracias, y desde luego los dos, y tú especialmente, Esteban, que ya has aparecido por aquí, os invitamos, y cuando todas estas circunstancias terribles pasen, las tendremos venciendo, me gustaría que aquí pudiéramos estar, tú, Esteban, dando una conferencia, seguro que magistral, y nosotros después celebrando una buena cena y hablando de todo lo que se puede hablar. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Adiós.